Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Luisa Fernanda Agudelo, soy estudiante de Sociología en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Estoy cursando mi primer semestre con algunas materias ya el segundo semestre y pues hoy quiero conversar un poquito sobre la división del trabajo, un tema que estamos abordando en nuestra clase de teoría sociológica clásica. Bueno, para empezar, la división del trabajo podemos pensar como en esa fragmentación o en esa descomposición de las tareas o actividades básicas, elementales, que obviamente han ayudado pues, al desarrollo social, tecnológico, cultural, económico, y que ha atravesado por un montón de factores como la revolución industrial y ahora pues el capitalismo. Son muchísimos los autores que han trabajado este tema de la división del trabajo, entre ellos Adam Smith, Emily Durkheim, Karl Marx y otros tantos, pero hoy quiero centrarme y conversar un ratico sobre mi experiencia con el ejercicio y para eso nombraré solo dos autores y vamos. Bueno, entonces nos preguntamos primero quién es Emily Durkheim. Obviamente uno cuando ve el rostro no se imagina qué hay detrás de esos personajes. Y este hombre es súper importante para el desarrollo de la división del trabajo y de otras posturas, porque principalmente nace el 15 de abril de 1858 en Francia. Es un sociólogo francés, obviamente, además de eso, psicólogo, filósofo, y este hombre con otros tantos a su alrededor se dieron a la pelea de establecer a la sociología como una ciencia académica. Y algo que se le atribuye así súper importante y que vale la pena mencionar y quisiera hacerlo, es que gracias a él se instaura el primer departamento de sociología en la Universidad de Burdeos. Entonces ahí para que conozcamos un poquito esta mente que nos trae a contar, pues que nos quiere ya contar cómo él visualiza la división del trabajo. Para acercarnos un poco a la concepción de Durkheim sobre la división del trabajo, es importante exponer que Durkheim adopta el paradigma de la biología para poder explicar la sociedad, ¿cierto? Como una estructura de órganos o sistemas que tienen unas tareas precisas, definidas, distintas, ¿cierto? La sociedad para Durkheim es algo que está como dentro y fuera del sujeto y que al mismo tiempo confluyen al mismo tiempo y que permite, dependiendo del sujeto, interiorizar unos valores y una moral. Cuando hablamos de sistemas nos referimos un poco también a estos sistemas sociales que llama Durkheim segmentos sociales, los cuales se constituyen a partir de los vínculos y las relaciones que se tejen en ese estadio. Y cuando hablamos de moral, no es la moral que conocemos hoy en día, sino que se va un poco más allá. Es esta moral entendida como esa conexión, cohesión, solidez de la sociedad, ¿cierto? Es como eso que permite darle un orden para mantenerla conectada. Pero a su vez podríamos interpretarlo como lo que tenemos hoy en día, las costumbres, los hábitos, las prácticas, o incluso las rutinas. Y es esta moral para Durkheim tan importante porque tiene que ser posible de registrar, de analizar, de estudiar y sobre todo de observar, ¿cierto? Esta moral de la que nos habla Durkheim tiene que ser completamente observable, de alguna manera externalizada, y para poderse analizar, porque esto también nos habla de unos estados y de una conciencia. Y son estas conciencias lo que nos daría, según él, la posibilidad de dos tipos de sociedades. Bueno, dos solidaridades, la solidaridad mecánica o colectiva y la solidaridad orgánica. De la solidaridad orgánica les voy a comentar ahorita un poquito, pues más adelante. Ahorita quiero conversar un poquito sobre esta colectiva. Como bien lo dice su nombre, aboca a la colectividad, y en este caso Durkheim esa colectividad la relaciona con esas sociedades primitivas, con esas sociedades arcaicas, no con las modernas, ¿cierto? En donde tenían una creencia en común, una creencia colectiva que los mantenía ahí fuertes, y donde
la fuerza y el mayor peso estaba abocado a la comunidad, ¿cierto? Lo que era común, colectivo, y no a la individualidad. Los vínculos de este tipo de solidaridad eran unos vínculos más frágiles, porque pues si bien había como una cabeza enfrente, pues también estaba la posibilidad de que cualquiera que no estuviera de acuerdo con esa masa, con ese movimiento colectivo, pues simplemente se podría sustraer, independizar o aislar. Esta solidaridad mecánica está enmarcada dentro de una homogeneidad. Allí no existe una caracterización o una individualización de los sujetos, por ende, la conciencia que manejan se fortalece dentro de un mismo eje. Cada sujeto representa esa colectividad, esa comunidad, y las responsabilidades que asumen dentro de esa comunidad son las mismas, ¿cierto? Entonces basta con pensar en los antiguos o primitivos cuando tenían que hacer la labor de casa, todos estaban en la función de casa, ¿cierto? No es como ahorita que para poder acceder a la carne, por ejemplo, pues hay todo un circuito o un sistema con unas actividades específicas, pero bueno, eso lo conversaremos ahorita más adelante. Pero sí, estas comunidades estaban constituidas por sujetos casi idénticos en su forma de pensar, en los roles que tenían, incluso en el status quo que mantenían dentro de esa sociedad. Y esta solidaridad, además, algo que me pareció muy interesante es el tema de, pues nos toca apoyarnos un poquito, del derecho, ¿cierto? Esta solidaridad aboca a un derecho represivo, o sea, un derecho que castiga, porque cuando alguien hacía una afrenta contra esta solidaridad o contra esta comunidad, no lo hacía de manera individual, sino que lo hacía así fuera una sola persona. Esa persona se identificaba dentro de una comunidad como un colectivo, ¿cierto? Y no como a un individuo. Entonces esta colectividad protege esa conciencia colectiva, pero no la individual. Y la otra solidaridad es la solidaridad orgánica. Esta solidaridad orgánica es como el resultado de un montón de transiciones desde lo arcaico hasta la modernidad, y es por eso que hablamos de una sociedad moderna. Y dentro de esta sociedad moderna sí es posible hablar de una división de trabajo, porque en la solidaridad mecánica no existe una división del trabajo porque todos hacen la misma tarea, ¿cierto? Entonces en esta solidaridad orgánica existe una independencia de los sujetos. Sí, aquí ya podemos incluso hablar de unos roles, de unas tareas específicas, con unas funciones que se diferencian unas de otras y que también ocupan un lugar dentro del sistema o dentro del órgano, pues, por así decirlo, continuando como con este paradigma biológico que nos plantea Durkheim. Esta solidaridad además representa como un mayor beneficio al sujeto porque le permite lograr como un desarrollo personal, de conciencia, individualizado. En principio, con ver, por ejemplo, la solidaridad mecánica, con solo conocer un sujeto podríamos hacernos una imagen de todos los demás que componen esa sociedad, mientras que en esta solidaridad orgánica todos son diferentes, todos son completamente distintos, son individualizados, son heterogéneos, y esto hace posible pues como una construcción social sólida a partir de esas diferencias y de esa necesidad de complementarnos para lograr como el fin, ¿cierto? En cuanto a la interrelación y los vínculos, a diferencia de la solidaridad mecánica, en esta solidaridad orgánica los vínculos están mucho más fuertes. ¿Por qué? Por esa necesidad que tenemos unos de otros para poder complementar y hacer ese engranaje que nos permite la especialización de los roles que cada uno asumimos, ¿cierto? Dentro de este conjunto social. Algo importante también de esta solidaridad orgánica es que, a diferencia de la mecánica, tiene el derecho, o sea, mira el derecho
desde la parte restitutiva, ¿sí? Ya no es como antes, que si alguien hace una afrenta contra la comunidad hay un gran castigo porque fue contra toda la comunidad. Ahora, si alguien comete ese mismo delito, pues tiene la posibilidad de resarcir al individuo o a los sujetos con los cuales lo cometió. Entonces no hablamos más de un castigo, sino más de una restitución de derecho, lo cual es muy interesante. Bueno, y por otro lado tenemos a Carlos Marx. Este es un filósofo, sociólogo, comunista, político y comunicador judío. Y es reconocido como un gran pensador del siglo XIX y el padre de las ciencias sociales modernas, pues al lado como de otros. Entonces la diferencia entre Carlos y Durkheim resulta ahorita interesante porque la división del trabajo para Carlos Marx es esa necesidad de poder producir y satisfacer las necesidades, ¿cierto? Entonces ya nos abocamos más al tema de la producción, que obviamente implica de una especialización de unos roles y un status quo, pero que también con esta división del trabajo sale el tema de la clase social, de la diferencia social, y aparece todo el tema de la propiedad y la pertenencia, que florece obviamente como con el capitalismo y que es donde se compra y se vende la fuerza de trabajo, ¿cierto? Este autor nos habla de una distribución incluso desigual del trabajo y por eso es que aparece en el tema de las clases sociales, el tema de las luchas de los oprimidos y de los opresores, ¿sí? Es decir, que existen dos clases sociales, que sería la clase burguesa, que es la que tiene el poder y los medios para la producción, para vigilar, para contratar esa fuerza de trabajo, y aparece por otro lado pues la clase obrera o el proletariado, que son estas personas que para poder vivir tienen que vender su fuerza de trabajo. Y además de eso aparece un tema de la alienación. Según Marx, es ese fenómeno por el cual el hombre se siente ajeno al producto o al resultado de su trabajo, ¿cierto? Y caracteriza esta alienación de tres tipos: la alienación de la actividad, la alienación del producto y la alienación social. En conclusión, pues todas aluden a la construcción de una distancia del sujeto de su resultado, de su producto de trabajo. Algo para agregar ahora que se me acaba el tiempo, es que sí existen algunas relaciones entre Durkheim y Marx, y entre esas está la necesidad de los roles y los status quo, es decir, de las especializaciones en cada una de las actividades a la hora de cumplir una tarea o un fin, ¿cierto? Y una gran diferencia que tienen Durkheim y Marx es que la heterogeneidad no la ven de la misma manera. Para Durkheim es algo muy positivo, pero para Marx al contrario es algo completamente contradictorio, esta individualización, porque hace que la sociedad se mantenga, en vez de estar cohesionada, como diría Durkheim, en Marx se mantendría atomizada, y esta individualización hace que se produzca esa propiedad privada como un elemento de libertad que a lo largo, por esa gran diferencia de clases sociales, lo que implica o lo que motiva es la desigualdad, el equilibrio, la competitividad, y minimiza, por el contrario, la construcción social. Bueno, y finalmente, como hacer un apunte sobre el tema de la presuposición que nos propone Alexander desde la acción y el orden, se podría catalogar que Durkheim es un sujeto más idealista, ¿cierto? Un sujeto menos egoísta, por así decirlo, y que está motivado por ese tema de conciencia y de moral, mientras que Marx estaría dentro de sus esferas como un sujeto más realista, que por ende entonces lo hace más egoísta y por ende también instrumentista, y que está abocado a todo ese movimiento externo.